TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú y como siempre es un placer acompañarle. Rumbo al 2012, tema ineludible ya en todos los medios de comunicación, en la prensa, radio, televisión, espectaculares, etcétera, en internet, redes sociales, son los precandidatos y los próximos candidatos. ¿Quiénes sí, quiénes no? Porque ¿en qué piensa usted cuando vota por alguien? ¿Por qué elige? ¿Por qué este sí y por qué este no? ¿Qué son, digamos, las claves en forma y fondo que lo hacen tomar esa decisión? Es el tema de hoy, acompáñenos con nuestro reportaje, le damos la bienvenida. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. En la antigua Roma, cuando los tribunos emprendían sus campañas, vestían de candidus, blanco en latín. Los aspirantes a ocupar un cargo popular con las togas blancas, incluso abiertas para mostrar las cicatrices de batalla, pretendían ganar adeptos mostrando no solo su valentía, sino también transmitiendo una imagen de pureza, limpieza y fidelidad. Candidatus, persona de blanco, pasó a describir a todo aquel que busca alguna dignidad, honor, puesto o cargo. En los sistemas democráticos modernos, la figura del candidato sigue siendo como entonces primordial. Los candidatos representan en su persona y discurso a la fuerza política que pertenecen. Son la fachada de su partido, la imagen más cercana a los ciudadanos y la que, sin lugar a dudas, define muchas veces el triunfo o la derrota en la contienda electoral. Si la meta del partido es ganar una elección, sus dirigentes y miembros deben ser cuidadosos en la selección de los candidatos que participan, ya que es un hecho que aunque las plataformas y tendencias son importantes, son muchos los votantes que, más que al partido, eligen al candidato, es decir, a la persona. El candidato, pues, debe representar a su partido, ser coherente con la ideología a la que pertenece, pero también a la ciudadanía. El principio de la representatividad en el que se basa nuestra democracia funciona en base a esa norma que consiste en la representación legítima de los representados, a partir de una elección libre e informada. Idealmente, candidatos y partidos políticos deben articular, agregar y transmitir las demandas que provienen de la sociedad civil para que éstas resulten en decisiones políticas. Hoy los candidatos que han sabido conquistar a la opinión pública ya no son políticos empíricos improvisados, carismáticos y solitarios. Por el contrario, son personajes que han utilizado incluso las herramientas de la comunicación y mercadotecnia política para conocer a los ciudadanos, sus aspiraciones, motivaciones, expectativas, intereses, creencias y necesidades, que con su discurso e imagen han sabido hacer las ofertas para satisfacerlas. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Ellos, ellas quieren y van a hacer casi de todo para conquistar nuestro voto, para persuadirnos de que son la mejor opción y que ellos lo van a hacer mejor que su contrincante. Con ello nos vamos a enfrentar concretamente a partir del 7 de octubre. Y si en el pasado romano lo que importaba era transmitir valor, pureza, limpieza y fidelidad a los cándidos, como decía el reportaje, hoy, ¿qué les importa transmitir? De esto vamos a platicar esta mañana. Bienvenido, maestro Rodrigo Salazar, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, Flaxo.
Bienvenido. Gracias, María Elena. Muy buen día. Muchas gracias, doctor Nicolás Loza, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Flaxo. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ese es el tema. Si en el pasado eran los cándidos los que salían a la guerra y regresaban con sus cicatrices claras, y eso era lo que les importaba transmitir, hoy los que están todavía de precandidatos y que quieren ganarse el voto primero de su partido y luego de los ciudadanos, ¿qué en términos generales, en términos comunes, quieren transmitirle al otro? Nicolás. Pues me parece que esta secuencia que señalas precisamente entre primero vamos a ganar el voto de nuestros adeptos para poder ser el candidato de mi partido y luego vamos a buscar el voto de los ciudadanos para ganar la elección constitucional, es la secuencia que nos impone nuestra reglamentación electoral. La oferta de candidatos es limitada, no cualquier ciudadano puede postularse, sino que tiene que hacerlo a través de un partido político. Entonces, quien quiere ser candidato tiene primero que pensar en el electorado de su partido, en los simpatizantes e integrantes de su partido, y si quiere ganar, luego tiene que pensar en el electorado en general. Pero creo que normalmente cualquier político medianamente hábil, ya sea de forma intuitiva o porque está técnicamente preparado, sabe que para ganar lo que debe transmitir primero que nada es pues la opinión en torno al tema principal de una elección o a los temas de una elección que comparte su electorado. Entonces vamos a suponer... ¿El electorado de su partido? Es decir, son dos primero el tipos de electorado de su distintos. partido. Vamos a pensar, yo necesito ganar la elección interna en mi partido X, que es un partido conservador. Entonces tengo que pensar como creo que piensan los electores de ese partido o los miembros de ese partido y ser tan conservador como los electores de ese partido. En el tema que pueda estarse discutiendo, vamos a pensar seguridad pública. Entonces tengo que transmitir pues, valores de firmeza, dureza de combate al crimen, aumento de penalidades a los criminales, en fin. Gano esa elección de tu partido. de los que votan por mi partido o los que están en ese partido. Gano esa elección, voy luego a la constitucional, es decir, a competir contra otros candidatos y debo pensar entonces cómo piensan la mayoría, ya no de los electores solo de mi partido, porque a lo mejor esos solo son el 20% y no gano con ellos una elección, sino que debo pensar cómo piensa la mayoría de los electores pues de mi circunscripción, si es que soy un candidato a diputado, o de mi estado, si soy un candidato a gobernador, o de mi país, si es que soy candidato a la presidencia. Y entonces a lo mejor digo, bueno, ese mensaje tan conservador que era bueno para los electores de mi partido, tengo que moderarlo, incorporar otros elementos más Porque no puede liberales. ser necesariamente el mejor mensaje para las mayorías. Porque a lo mejor en el electorado, efectivamente hay una franja importante que quiere eso, aumentar penalidades, etc., pero hay otra franja que dice también tenemos que gastar más en educación, como vinculando, digamos, ese tema al de seguridad. Y entonces tengo que incorporar ese tema a mi agenda. Yo creo que esa es como la dinámica con la que se mueve cualquier candidato, insisto, medianamente intuitivo, bien preparado, técnicamente o no, pero que sabe que para ganar elecciones lo que tiene que apelar es a la opinión mayoritaria de los electores. Eso tomando en cuenta que no hubiera un dedo que, pese a que el partido o la mayoría de estos militantes preferirían un candidato, las fuerzas, digamos, los hilos poderosos del partido optan por otro. Tomo en cuenta al mismo tiempo lo que dice Nicolás para también preguntarte si esto no es como una camisa de fuerza, es decir, pareciera como algo como muy rígido, que en donde la personalidad juega un papel más limitado. ¿Es así? Bueno, no, pero precisamente por la secuencia que menciona Nicolás, lo que juega mucho la personalidad del candidato, porque además de transmitir en estas dos etapas la sensación a los electores, a la mayoría, de que comparte sus preferencias, tiene que transmitir confianza. Es decir, un elector que observa a los candidatos que primero dicen una cosa y después modifican sus posiciones, pues ahí en ese tránsito se juega la credibilidad del candidato. ¿Okay? Entonces, ¿cómo saben los electores todos los habilitados para votar que esta vez sí es sincero? Que esta vez cuando dice yo comparto tus preferencias, ¿por qué le van a creer? ¿Okay? Si antes estaba diciendo otra cosa.
¿Estás hablando del partido o de los ciudadanos? De los ciudadanos. Okay. ¿verdad? Ya una vez que logró y los del partido, mismo. en la primera etapa también pueden anticipar el futuro. Es decir, para ellos pueden pensar, bueno, ¿yo cómo sé que después cuando vayas a la constitucional vas a decir lo mismo, ¿verdad? Vas a sostenerte en tus posiciones. Entonces el candidato, no digo, es un problema que tiene que resolver, ¿verdad? ¿Y cómo lo resuelve? En ambas etapas tiene que apelar a características personales, de tal vez mencionando su trayectoria, lo que hizo antes, su comportamiento, su pureza, ¿por qué no? ¿Verdad? Es decir, tiene que transmitir confianza, ¿verdad? Porque un candidato sobre el que uno no puede creer en su palabra, pues es un candidato que puede decir que quiere exactamente lo mismo que yo, pero si no le creo, voy a votar por otro candidato que tal vez no comparta tanto mis preferencias, pero sea confiable. Entonces, bueno, ya tocaste aquí un tema, Rodrigo, que es medular. El tema de la confianza, por un lado, tomando en cuenta que la clase política tiene déficit en el tema, y luego en el otro asunto, la congruencia. Hemos visto incluso candidatos, primero al interior de los partidos, porque en los propios partidos hay grupos, ¿no?, que brincan de uno al otro, y luego fuera de sus partidos políticos, si logran ser el candidato de su partido en ese momento, porque hemos visto candidatos que han pasado de un partido al otro, sin tomar quizás en cuenta el tema de la congruencia a la hora de, pues digamos, el juego para ganar los votos. Bueno, digamos, focalizándonos en este asunto de la congruencia, que efectivamente yo creo que los políticos, sobre todo, lo tratan en relación a esto que señalaba Rodrigo, que es la confianza en su palabra. Yo creo que lo que normalmente ellos hacen cuando brincan de un grupo a otro dentro de su partido o de un partido a otro, es no tanto que se ponga en prueba o bajo examen su congruencia, sino que lo que ellos tratan es de invertir el asunto, es decir, el que ha fallado, el que ha traicionado un conjunto de principios, es este grupo en el que estaba o este partido en el que estaba. Entonces, pero no yo. Pero no yo, exacto. Yo soy un hombre congruente, soy un hombre confiable, defiendo los principios que siempre he postulado, pero mi ex partido los ha traicionado, ¿no? Y obviamente incluso aquí, y eso es solo una descripción de lo que sucede, cuando un político rival hace lo mismo, ese sí es calificado de traidor, ¿no? Entonces, digamos, el político se juzga a sí mismo y a sus a quienes comparten sus puntos de vista, pues como gente congruente que se está colocando allí donde tiene que permanecer a pesar de que los partidos o las dirigencias de los partidos sean traidoras, ¿no? Mientras que los adversarios son traidores. Eso yo creo que sí es algo que el elector debe tener en cuenta, pero que no necesariamente es ni cierto ni falso, sino que es un asunto empírico, es decir, es un asunto que tiene que ver con lo que está sucediendo. Es verdad que los partidos pueden desplazarse hacia un lado o hacia otro y ser poco congruentes, como también es cierto que los políticos pueden hacerlo. Yo creo que acá debemos tener muy claro un asunto que a mí, digamos, me gusta señalar porque creo que es totalmente cierto, pero es muy difícil de transmitir. Y es que los políticos tampoco son ni hombres puros excepcionales, ni individuos que solamente en la búsqueda de su autointerés les importa muy poco el elector. Porque, ni una ni otra. Ni una ni otra, porque en su propio interés el elector les interesa, porque es quien va a votar o a dejar de votar por ellos. Y obviamente tampoco pueden ser los santos que a veces en algunos segmentos de la discusión, en algunos momentos de la discusión pública, algunos electores, algunos analistas construyen. Es decir, son individuos de carne y hueso que pueden percibir cómo son sus electores, pueden percibir traiciones en las dirigencias de sus partidos o en sus grupos, pueden tratarse de colocar congruentemente, según ellos, de manera honesta, y sin embargo pueden estarlo haciendo todo mal. Y al revés también es cierto. Y eso hace que el elector, efectivamente, tenga un gran desafío. Elegir no es fácil, porque yo diría, y para simplificar, para empezar tiene estos dos asuntos. A ver, ¿qué político es el que comparte mis preferencias? Es decir, lo que yo quiero acerca de educación, que me parece que es lo más importante, ¿cuál de estos políticos que va a decidir los asuntos de educación es el que más se aproxima a mí? Y segundo, ¿en cuál creo? En realidad, Rodrigo, cuando vemos un candidato, si nos estamos preguntando, ¿realmente él me ofrece algo
en educación que me importa, o nos vamos más por la forma, las palabras, la seducción de ese político? Porque muchas de las salidas que nos ofrecen en el tema de salud, de seguridad, de educación, coinciden. De pronto hay candidatos que sí ofrecen, digamos, como salidas más duras, la pena de muerte tal, pero en realidad confluyen en un centro. ¿Qué busca el electorado? ¿Realmente está escuchando una idea, una plataforma, o es la forma lo que impera? Bueno, a veces efectivamente la forma enfatiza diferencias que en el contenido no existen, o magnifica diferencias que en el contenido no existen, o a veces el candidato pues está siendo deliberadamente insincero, ¿verdad? Pero la forma es lo que quieres escuchar. Exactamente. Y yo ya sé que voy a hacer otra cosa en cuanto suba al poder. O sea, eso también pasa, ¿verdad? El problema es que uno no sabe, ¿verdad? Como elector. Ese es o sea, uno no puede meterse en la cabeza de la gente o en su conciencia para saber este es sincero, este no. Entonces, por eso importa tanto la forma en las campañas electorales, por eso importa tanto cómo se dicen las cosas, qué imagen se transmite, porque son las indicaciones de su sinceridad, ¿verdad? De los candidatos. Son las estrategias que usan los candidatos para comunicarnos que si tal vez no necesariamente lo que dicen tiene mucho sentido, porque a veces ni siquiera el mensaje en sí mismo tiene mucho sentido, sus intenciones son las mejores, ¿ok? Y entonces, pues por eso también las campañas se tratan mucho de uno construirse una reputación, no de ideas, ni siquiera necesariamente de mensaje o de propuestas. Construirse una imagen de confiabilidad y de sinceridad y de destruir la del otro. O sea, de fuerza también. Pues no, bueno, es que si dos personas proponen la misma estrategia de combate al crimen, yo como elector lo que voy a juzgar ante dos propuestas iguales es a la persona, ¿no? Y entonces, ¿qué van a hacer esas dos personas que compiten por mi voto? Van a hacer dos cosas. Su estrategia de campaña se va a tratar de dos partes. Una, convencerme de que él es muy sincero y tiene las mejores intenciones. Pero también convencerme de que su competidor es insincero y tiene las peores intenciones. Por eso las campañas, sobre todo las de presidente, de gobernador, donde importa muchísimo, donde se vota por una persona, por eso las campañas tienen este carácter de ataque personal que se quiere limitar con la ley, pero es muy difícil, porque se juega mucho en las percepciones que se tienen sobre las personas. Y además creo yo que sí es una discusión importante. Es decir, yo como elector sí tengo que saber quién es insincero, quién está mintiendo, y quién no tiene la entereza de carácter para gobernar en mi nombre, que es lo que hace un representante, ¿verdad? Entonces, por eso, por este tipo de cuestiones, por la importancia de la confianza, las estrategias de campaña se tratan tanto de las personas, aunque a veces no nos gusta, ¿no?, el tono que agarra. Es un hecho, entonces, se vota por la persona, no por el partido. A ver, ahí yo, antes de responder exactamente tu pregunta, me gustaría añadir un elemento a este valor, digamos, que le damos a la persona, ¿no? Que es, a ver, la confianza es un elemento muy importante, no deberíamos ignorarlo, siempre está en juego, y por eso tendemos a fijarnos en los individuos. Tanto el candidato lo sabe y por eso trabaja para su imagen y contra la imagen del otro, como el elector lo busca. Ha sido estigmatizado. Pareciera que eso es secundario, lo importante es el fondo, la propuesta, y entonces ahí es donde quiero engarzar. Es muy importante la forma, porque la forma nos dice quién es el individuo. Un individuo rijoso en su trato puede ser un individuo, un gobernante rijoso en el tratamiento de los asuntos públicos. Y entonces el elector legítimamente puede decir, un rijoso no lo quiero porque me parece que necesita este país un político capaz de
negociar, de asociar voluntades. Lo contrario, puede un elector muy bien decir, no necesitamos políticos tibios, sino duros, rijosos, que pongan en su lugar a estos, exacto. Y eso se está transmitiendo, eso lo transmiten los políticos cuando construyen su imagen como personas. Lo saben, lo pueden saber porque están bien asesorados, porque están bien preparados o intuitivamente, pero lo saben, y los electores también. Y ahí entonces yo lo que quería era un poco señalar, creo que hemos tendido mucho a separar fondo-forma como si fueran realmente dos cosas muy diferentes, y donde una fuera muy buena para la democracia y la otra muy mala, la forma. Cuando yo creo que las dos son muy importantes, desplazándome rápidamente a otro ámbito, digamos, muchas decisiones de contratación, el famoso amor a primera vista, tienen que ver con la forma, pero la forma sí transmite muchas cosas del fondo, y eso deberíamos entenderlo como algo que no es menor, o sea, como algo que no es ilegítimo, es una forma de funcionamiento normal de los seres humanos. Entonces yo creo que ahí sí deberíamos atender esos factores, en el entendido de que por un lado son importantes y que por otro lado también están, y ahora sí voy a la pregunta, las propuestas propiamente de fondo. Pero una tendencia natural, digamos, en una democracia como la mexicana, es en que muchos temas de fondo son tratados y las propuestas de los candidatos son muy semejantes. Exacto. Porque las preferencias de los electores son muy semejantes. Entonces la forma, la vilipendiada forma, pues es muy importante, no es tan secundaria, no es tan superficial o tan tonta, porque lo que nos está informando es cómo va a enfrentar realmente el político esos asuntos, no solo en términos de si le creo o no a lo que dice, sino también en términos de cómo va a moverse a la hora de gobernar. Sí, la personalidad influye al punto, es decir, pueden coincidir los candidatos en que van a enfrentar al crimen organizado, pero hemos visto que la personalidad tiene que ver a la hora de tomar ciertas decisiones, y si tomas en cuenta o no, si hay más alternativas además de la tuya, para poner solamente un ejemplo. Vamos a escuchar a nuestro auditorio. Le preguntamos a quién debe representar un candidato, a su partido o a los ciudadanos, y esto nos respondieron. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Pues a la ciudadanía, ¿no? Pues porque es una figura pública, o sea, no es de color, sino de... O sea, no es de un partido, nada más está representando a su partido, sino a toda la gente. Está al servicio del pueblo, entonces por eso debe representar al pueblo, tomando los lineamientos del partido, pero sobre todo en función del pueblo. A la ciudadanía. Porque pues es las cosas que prometen, es nuestro representante, se supone que va a hablar por nosotros, ¿no? Somos a quienes debe de representarnos, ¿no? Por quienes nosotros votamos, y debe de, pues, ahora sí que ellos son los que nos van a representar y por eso votamos por ellos, ¿no? A la ciudadanía, porque supuestamente, bueno, esos son los que lo eligen y son por los que él va a trabajar. La ciudadanía, al final de cuentas, es quien le da a ganar, y quien debe de respaldar él es a la ciudadanía, no propiamente al partido. Son elegidos por la ciudadanía y tienen que representar a la ciudadanía. Definitivamente a ambos. Al candidato por la parte electoral, estructuralmente, de lo que sería el partido, ¿no? En un momento dado, la corriente. Y la parte social, que es la más importante igual. A su grupo político de poder, a eso representan. No representan ni a la ciudadanía ni a nadie, a su grupo de poder, de dinero, a su cuota de poder. A eso representan, a su cheque, a todo ello representan. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Rodrigo, ¿qué opinión te merecen las respuestas de nuestros ciudadanos? No, comparto la respuesta, ¿no? Es decir, entre estas dos opciones, la pregunta es normativa, es decir, pues sí, los políticos deben representar a la ciudadanía, solo que yo problematizaría un poco, ¿verdad? Es decir, la ciudadanía
es muy plural, ¿no? Es más, tan plural que vota por distintos partidos. No es la ciudadanía. Exactamente, ¿no? Son los ciudadanos, ¿no? Entonces, y unos ciudadanos tienen ciertas ideas que quieren ver convertidas en políticas públicas y votan por un partido determinado. Ciudadanos con otras ideas votan por otro partido, ¿verdad? Y así, entonces, en esos casos, cuando los partidos, o más bien los representantes individuales, llevan a cabo pues las plataformas de sus partidos, representan tanto a su partido como a los ciudadanos que votaron por ellos, ¿no? Porque si hubiera un acuerdo perfecto entre los ciudadanos sobre qué hay que hacer, pues ni nos molestamos en votar, ¿no? Entonces, tal vez esta es otra de las cuestiones en que la separación tampoco es tan tajante, ¿verdad? Entonces, tal vez el último ciudadano que contestó como de una forma muy pragmática, más de qué hacen, no qué deben hacer. Exacto. También ahí hay una vertiente interesante, ¿verdad? Es decir, los políticos, no necesariamente hay contradicción entre representar ciudadanos y representar a los partidos. No necesariamente que lo estaría llevando al poder. Exactamente, sí, y además con una propuesta, ¿verdad? Y una propuesta avalada por quienes votaron por ellos, y en un sistema con un alto componente proporcional, como es el mexicano, pues se trata de que todas las propuestas estén representadas y que interactúen entre sí. Más bien, a mí me parece que una pregunta más o más dirigida a lo que hacen también da respuestas interesantes, pero también de contenido normativo, es decir, en determinadas circunstancias, no en general, pero en determinadas circunstancias hay políticos particulares que tienen que escoger entre dos alternativas. Una les trae un beneficio personal a costa de sus ciudadanos y otra alternativa les trae un beneficio a los electores o a la mayoría de los electores a costa de su beneficio personal. ¿Qué hacen? Ese es el asunto. ¿Qué hacen los políticos que se ven en esta disyuntiva a veces? O sea, hay políticos que a veces se ven en esa disyuntiva. Entonces, cuando un político determinado pues opta por su beneficio particular a costa del beneficio de la mayoría, pues se está representando a sí mismo, ¿no? No está, pues, legalmente actúan, porque así es la Constitución, a nombre de la ciudadanía, que sea, pero se representa a sí mismo. Entonces, quisiéramos tener la oportunidad como ciudadanos de dos cosas. Una, evitar que los políticos que deciden así lleguen a puestos de representación. Percibir. Exactamente. Y eso es lo que quisiéramos, pero nadie va a decir, ¿verdad? Quien es así de su carácter no va a decir, miren, yo con toda honestidad, pues en estos casos suelo decidir a mi favor. No, ¿verdad? Todos dicen que transmiten, o quieren transmitir la idea de espíritu público. Entonces, pero quisiéramos poder detectarlos y no votar por ellos. ¿Okay? Otra cosa que también quisiéramos es que las reglas, las instituciones del juego político sean tales que la mayoría de las veces los políticos puedan actuar en beneficio de la mayoría sin perjudicarse. Cuando las reglas son así, pues ya no nos tenemos que preocupar tanto del verdadero carácter del político, porque nuestros intereses están alineados, ¿verdad? Entonces, aunque lleguen malos políticos, por lo general, si las reglas lo disponen de cierta forma, actuar en beneficio de la mayoría les beneficiaría a ellos mismos. Entonces, quisiéramos poder tener una combinación de estas dos cosas, ¿verdad? Para evitar daños que pudieran hacer pues algunos políticos de mal carácter o no hechos al espíritu público, porque hay de todo, ¿verdad? Como hay ciudadanos de todo tipo, pues hay políticos de todo tipo y es difícil distinguirlos. Ahora, hay cifras que nos están revelando un problema, es decir, la baja participación, ¿qué nos está diciendo? Uno, que hemos tenido políticos que dicen que nos representan a todos y en realidad terminan representándose a sí mismos o a su partido político o a grupos empresariales o, en fin, o grupos fácticos. Y por otro lado, que no nos sentimos necesariamente representados en ninguno de ellos. Y entonces veo todas las posibilidades de candidatos y candidatas y nadie me dice lo que quiero yo escuchar
o en nadie encuentro lo que estoy buscando. Bueno, yo creo que aquí el principal problema ha sido que sí escuchamos muchas veces lo que queremos escuchar, pero lo que tenemos son políticos que nos parecen, y que yo creo que con muy buenas razones, voraces, abusivos, ilimitados. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos tantos testimonios de diputados, presidentes municipales, incluso gobernadores, que llegan a posiciones de influencia y brindan protección a un conjunto de negocios y se enriquecen en un acto no solo ilícito, sino inmoral claramente, que por supuesto devalúa la política en general y aleja al elector de la participación democrática, porque con la participación democrática es que llevó a ese individuo a una posición de influencia. Entonces yo creo que aquí ese es un gran problema que tenemos en la democracia mexicana y en general las democracias en el mundo. Tampoco creo que deberíamos pensar que en México las cosas son muy distintas al resto de los países. Por ejemplo, la participación electoral, y pongo un ejemplo rápido. En América Latina en los últimos 20 años ha estado sobre el 68% de tasas de participación promedio en elecciones presidenciales. Pero en México, en elecciones presidenciales, estamos sobre el 60%. Entonces, no estamos tan lejos de la media latinoamericana. Hay que considerar que además en algunos países de América Latina el voto es obligatorio, ni tan lejos de la media en países europeos, que es del 70%. Entonces, sí, tenemos problemas, pero quiero también como que introducir un elemento de ponderación de qué tan grandes son en relación a cómo están las cosas en otras partes del mundo. Entonces, vuelvo al problema original, ¿no? Creo que efectivamente tenemos políticos voraces, pero también ahí diría que son tan voraces como otros individuos. Nosotros buscamos un dentista bueno que seguramente está pensando en sus honorarios y en ganar dinero, y nunca nos preguntamos si eso es bueno o malo. Nos interesa que nos atienda bien los dientes. Y entonces yo diría que lo mismo los ciudadanos estamos dispuestos a hacer con los políticos, que gobiernen bien. Y les podríamos conceder, y creo que ahí también tenemos como un problema de moral pública, que persigan su interés. Eso es legítimo. Pero lo que sí tenemos que buscar son reglas que hagan que al perseguir su interés legítimo los políticos no tengan que violar la ley, no tengan, por ejemplo, que obedecer más a las dirigencias de sus partidos que a los propios electores, que es, por ejemplo, el problema de la reelección y de las candidaturas independientes. Es decir, eso favorecería evitar este problema, y que entonces estén más cerca de nuestros intereses, y, si lo queremos ver así, más lejos de sus intereses que omiten los nuestros, los de los electores. Es decir, lo que necesitaríamos, digamos, es pensar esto. Cuando yo voto por un político y un político toma una decisión, él puede estar pensando en su carrera, en su futuro, en prosperar. Eso es legítimo. Pero debe hacerlo en un marco de reglas que ofrezca un resultado que entonces yo como elector diga, bueno, pues ok, prospera, pero yo también prospero, porque hace obra pública, porque resuelve problemas ancestrales, porque logra gobernar en paz la ciudad o lo que esté en juego, ¿no? Entonces vuelvo a votar por él, lo llevo a otra posición. A ver, te estás abordando aquí un tema interesante, que es el de la corresponsabilidad. Es decir, estamos enganchados, el candidato y el elector. Yo te puse, ¿no? Pero ¿cómo te pongo? Es decir, ¿en qué elementos subrayo para votar por ti y no por ti? Es decir, nos ha ocurrido con frecuencia, pues tenemos políticos que no nos gusta cómo gobiernan, al mismo tiempo luego viene la culpa, yo voté por él, o me rajo y aunque voté por él digo, no, yo no voté por él, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué me dirían sobre el tema de la corresponsabilidad? ¿Acaso para buscar a un ginecólogo, dentista o cirujano me tomo más tiempo porque se trata de mi salud y no me tomo el mismo cuidado cuando se trata de un señor que también va a influir en mi destino y que le doy mi voto para ser presidente? Bueno, claro, eso ocurre sobre todo en una amplia capa del electorado que vota básicamente a partir de la identificación partidista, ¿no? Es decir, yo me defino, ¿verdad? Mi identidad como ciudadano pasa por mi definición de identificación con el determinado partido, por el partido de las uvas, por decir algo, ninguno en particular, ¿no?
Entonces yo como identificado con el partido de las uvas, la única información que requiero para votar es la etiqueta partidista del candidato. Es todo lo que me fijo, ¿verdad? Así razona el elector de identidad partidista, ¿no? Yo con ver la etiqueta partidista ya sé todo lo que hay que saber, ya sé por quién votar, por el candidato postulado por el partido de las uvas. Que a mí me importa. Que es lo único que yo quiero, ¿verdad? No sé qué propone, no conozco sus antecedentes, no sé nada de él, es más, a lo mejor ayer nació a la política, a lo mejor tiene negocios turbios, pero yo voy a votar por él, aunque no sepa su nombre, ¿verdad? Y la capa del electorado que razona así es muy amplia, ¿ok? Entonces, está bien, eso le da cierta estabilidad al sistema político, ¿ok? Es decir, eso garantiza que no va a haber unos cambios bruscos entre una elección y otra, lo que tiene sus beneficios en términos de gobernabilidad, pero por el otro lado, pues digamos, ¿qué motivación tiene el candidato o el partido de las uvas como colectivo para gobernar bien si sus electores no condicionan su voto a los resultados, por ejemplo, o a los antecedentes? Ninguno, o de la misma forma, si casi nadie vota por ese partido porque se identifican con otro, pues tampoco tengo incentivos para gobernar bien, porque si gobierno bien, eso no se va a convertir en un mayor caudal de votos para mi partido, ¿no? Entonces, la identificación partidista, creo, es una de las formas en que el elector simplifica muchísimo su trabajo, porque casi no necesita información, no necesita buscar por sí mismo información, no necesita informarse para decidir su voto. Con un mínimo de información ya toma la decisión, con consecuencias, me parece, que pueden debilitar los resultados del gobierno democrático. Pero en el pastel electoral no todos tienen identificación partidista, hemos visto alternancia, hoy voto por el PAN, mañana por el PRI, quizás el del PRD. A ver, yo creo que esto que dice Rodrigo es cierto, pero se va modificando con el tiempo. Es decir, yo puedo votar por el partido de las uvas porque me interesa, porque creo, la etiqueta que asocio al partido de las uvas son quizá inexpertos, tal vez no muy eficientes, pero son honestos. Y tienen un periodo de gobierno, otro periodo de gobierno, otro periodo de gobierno, y voy acumulando mucha información de que no son honestos. Y en cambio, sí son inexpertos e ineficientes. Entonces, a lo mejor de los 10 que votaban por el partido de las uvas, ya 4 dicen, no, voy a buscarme otro partido o voy a fijarme más en los individuos. Y lo mismo pasa con aquellos que votaban por otro partido del que decían, pues estos son tranzas, pero eficientes, son buenos. Sí. Y otros saben cómo hacerlo, exacto. Y otros que decían, y bueno, voy a votar mejor por estos otros que a lo mejor son peleoneros, pero toman medidas igualitaristas, ¿no? Y hacen una sociedad menos injusta. Entonces van acumulando información de que a lo mejor las cosas no son así, no son como la etiqueta que a ellos les resolvía su decisión, les hacía pensar. Y entonces lo que está pasando, creo que está pasando en las sociedades modernas es de una proporción muy grande de electores que votaban así, es decir, por identificación partidaria. En México, ¿cuántos podrían haber sido? 60, 70%. A lo mejor ahora estamos sobre 50, 60%. Cada vez son más los electores que empiezan a aceptar la posibilidad de cambiar de camiseta, de votar por el candidato y no por el partido, de fijarse en las propuestas y en la confiabilidad del individuo, aunque no te lo puedan decir así exactamente, sino que a lo mejor lo que te dicen es, no, yo siempre había votado por el partido de las uvas, pero ya me decepcionaron y más bien me voy a fijar en las personas. Yo creo que todo eso, que a veces lo estigmatizamos como algo de que, se ha perdido la lealtad de los electores y la regularidad de la vida democrática y ahora pues con un mensajito pueden hacerte cambiar de opinión, no necesariamente es tan malo. No solamente se trata, digamos, el marketing político no es el rey en este sentido, en todos los sentidos, pues en los procesos electorales ellos mandan con una frase pegadora, igual gana, no necesariamente es así. Vamos a escuchar ahora a nuestros universitarios. ¿Quién pesa más en términos de valor electoral, el partido o el candidato? Y esto nos respondieron los universitarios.
vocesdelademocracia@ife.org.mx. En teoría, la finalidad sería que pesara el partido y sus propuestas, la plataforma que tiene el partido, ¿no? Eso sería lo ideal. Sin embargo, con las herramientas de marketing, cuestiones electorales, imagen política, lo que pesa hoy en día mucho más son los políticos. Debería ser más importante la plataforma que está proponiendo, no tanto el candidato. Sin embargo, pues la ciudadanía se va con lo primero que ve, y debe de ser congruente con sus valores, con sus principios, y considero que eso es como lo que pesa más hoy en día en la sociedad. Ambas tienen un peso específico porque finalmente nosotros votamos por personas que representan una plataforma partidista y a final de cuentas ellos obedecen el mandato de su partido, la agenda de su partido. Por lo tanto pienso que si bien lo que atrae es la trayectoria de las personas, finalmente lo que se impone es la agenda de los partidos. Para mí es directamente el partido, ya que el candidato directamente se tiene que sujetar a lo que determina el partido o el grupo al que pertenece directamente. Pues influye muchísimo el partido como tal. Si tiene muy buenos cimientos, el proceso que se maneja como el candidato ya es en conjunto. La legislación electoral reconoce que para poder participar en la contienda es necesario que el ciudadano esté inscrito en un partido o sea militante del partido. Creo que muchas veces la votación o las personas votan en realidad por el candidato, ¿no? Entonces creo que por ello la importancia de las candidaturas independientes, creo que hay que fortalecer estas medidas de participación ciudadana. vocesdelademocracia@ife.org.mx. Hablemos de la realidad mexicana, Rodrigo, Nicolás, y sobre los pesos específicos de todo lo que juega en una elección, el marketing, el dinero, los medios de comunicación y hoy las redes sociales, las ideas y el aparato. Para ti, ¿en dónde están los pesos, digamos, más pesados, por así decirlo, en el México de hoy? Bueno, hay un conjunto de condiciones que uno no puede ignorar. Por ejemplo, en cualquier democracia moderna, un candidato, una candidata que no se dan a conocer o un partido que no se da a conocer, pues tiene una desventaja competitiva frente a otro que tiene presencia nacional. Exactamente, ¿no? Eso es muy importante y eso, la única forma de emparejar esa situación es con dinero, ¿verdad? ¿Con dinero para qué? Para publicitarse, ¿verdad? Y ahí entra el tema del marketing. Eso pues digamos, ese es ojo, aún en sistemas como el mexicano, en que el financiamiento público es tan importante, o sospechamos, o sabemos, o hay noticias de que el financiamiento privado, que es básicamente para publicidad, ese es todo el asunto, porque la publicidad es la forma de llegar a millones de personas rápidamente, ¿no? Cuando el financiamiento privado, sobre todo el que está más allá de lo que permite la ley, el no reportado, que sospechamos que existe o sabemos que existe, ese financiamiento es condicionado, ¿verdad? Es decir, el financiamiento privado suele ser muy distinto al de la identificación partidista, ¿no? Es decir, yo te doy dinero a cambio de que cuando llegues me beneficies. Exactamente, o incluso me parece que algo parecido está pasando en México, no podría apostar, pero en Estados Unidos las grandes compañías que financian campañas, además allá es más abierto porque lo permite el marco legal, pues estas compañías en muchos distritos financian a los dos partidos, ¿verdad? De tal forma que quien llegue se la debe, porque aunque sea abierto el financiamiento a los dos, digamos, si me financian a mí y a Nicolás y resulta que gana Nicolás, está muy claro que aunque me dieron dinero a mí, si solo me hubieran dado dinero a mí, habría perdido Nicolás, por decir algo. Entonces, aún así se sabe que reparten, que están con todos, ¿no? Entonces, eso está esa sospecha, ¿no? Por lo menos hay una lógica subyacente que nos indica que podrían estar operando así las cosas. Entonces, esa es una de las cuestiones que no desearíamos en una democracia. Otra de las cuestiones relacionadas con lo mismo, que tal vez no desearíamos en una democracia, pues es la manipulación del mensaje que se supone hay en el marketing político. Entonces decíamos,
uno quiere transmitir una imagen de confiabilidad. Esa imagen, o sea, yo puedo puedo transmitir una imagen de confiabilidad sin ser confiable. En el fondo, en la esencia de mi persona. Hablábamos de candidatos guapos. O sea, hay estudios. Los candidatos guapos tienen una ventaja sobre los no tan guapos. Pero así ocurre en el mundo. O sea, la gente más guapa gana mayores salarios que la gente menos guapa, incluso en tareas en donde donde no es pertinente o relevante esa condición. O sea, sí importa, ¿verdad? Las decisiones de contratación. Así ocurre, es una de las injusticias sociales, una de las formas de discriminación que, bueno, ocurren, ¿verdad? Y una persona guapa suele generar más confianza, pero esto es en el margen. ¿A qué me refiero en el margen? Lujambio, en la última encuesta, ¿qué tenía? 7%. Lujambio es una persona, uno de los políticos más atractivos de la escena nacional. Entonces, pero tiene 7%. ¿Eso quiere decir que eso desmiente que el atractivo importa? No, sí importa. Seguramente si Lujambio no fuese tan atractivo, no tendría 7%, tendría menos. Eso quiere decir que este factor importa en el margen. Es decir, no lo determina todo. De la misma forma que Peña Nieto tal vez le ayude su atractivo personal, pero no estaría tan alto si no hubiese una mala evaluación de la gestión presidencial, si el priismo no contara con una base de identificación partidista bastante sólida, si el perredismo no hubiera decaído como opción de oposición viable. Es decir, todos estos factores le ayudan a Peña Nieto más allá, y además su posición central como gobernador del Estado de México. Es decir, su presencia en medios, efectivamente, ¿no? Entonces, todo eso le ayuda y creo yo que juega un papel mucho más determinante que el atractivo personal que pueda él tener. Sí, es un simplismo, dice, como es guapo, está bien posicionado, sin tomar en cuenta. ¿Dónde está tu acento, Nicolás? Hemos hablado de la importancia del mensaje, del marketing, de una frase eficaz para llegar a la gente. No es lo mismo alguien que no tiene ayuda profesional para armar un buen mensaje que quien sí la tiene. El tema del dinero para poder, pues digamos, lograr este trabajo profesional. Luego el tema de los medios y esta expresión de sin los medios ni juegan ni ganan, ¿no? El tema de las ideas y el tema del aparato. Hay quien puede tener pues presencia y puede tener buenas ideas. Estoy pensando incluso en personajes que no tienen partido político y que siempre están jugando como una posibilidad de ojalá se fijaran en este hombre, pero no tienen el aparato, no va a ser entonces. Bueno, partiendo de que todos estos factores que se han mencionado tienen injerencia, digamos, en el juego electoral, diferencial, alguna más, o algunos más, otras menos. Yo quisiera como antes hacer un planteamiento que tiene que ver con la sobredimensión que a veces le damos. Y voy a poner el ejemplo de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, sin acceso a medios, maltratado por la prensa, por la televisión, obtiene una altísima votación. Tan alta que muchos afirman que ganó esa elección. Voy al caso en el cual se aprueban las reformas que hacen que toda la publicidad electoral sea tramitada por el IFE, ya no sea contratada de manera privada. Ni manera directa. 2007, las televisoras al día siguiente, encadenadas, durante más de 6 horas, están en pantalla transmitiendo un mensaje tras otro en contra de esa reforma. Y todas las encuestas que conocemos acerca del apoyo popular o la aprobación popular a esa reforma son de 70-80% de individuos diciendo que la reforma está bien. Entonces, esa idea de que el poder del la medio televisión hace y deshace y es irremontable, creo que no es cierto y que tenemos evidencia. Es cierto, pues obviamente estas son sociedades de masas, y un político no puede darse a conocer de manera eficiente si no es a través de la televisión.
Tendría que ser muy fuerte su apoyo popular, que quizá es lo que le pasó a Cuauhtémoc Cárdenas, su red. En un México que, por cierto, ya no es el del 88. Exacto, ¿verdad? para tener éxito. Pero insisto, se puede, y yo sí creo que ahí tenemos que relativizar, sin ignorar la importancia. No estoy diciendo que no la tenga, no estoy diciendo que no sea definitivo. Y lo mismo diría con el marketing. O sea, si tenemos que dar frases cortas, efectivas, es por un lado, porque tenemos un electorado masivo, al que más de la mitad la política está como en el 15º lugar de sus prioridades. Y de sus intereses. Y de sus intereses, exacto. Y que para nosotros es muy importante precisamente transmitirle una propuesta y que somos individuos confiables como políticos en una frase. Y eso es lo que estamos haciendo. Una frase, eso es lo que se está transmitiendo. Tampoco se está simplemente diciendo, yo sí. Y incluso el político que decide tener como frase de campaña, yo sí, está eligiendo una manera de construir confianza y una manera de transmitir mensaje o propuesta. Entonces, siempre que hablamos de estos temas y decimos, es que deberíamos votar por las plataformas, creo que estamos un poco dejándonos avasallar por el deber ser, que incluso debería ser hasta cuestionado, ¿Por qué deberíamos leer las plataformas? Es decir, una realidad de las democracias modernas es que las plataformas tienden a parecerse, aunque también se diferencian. Pero esa diferencia exactamente es la que los políticos construyen en su publicidad electoral, porque parten del hecho de esta semejanza. O sea, se van a los temas importantes que a la mayoría del electorado le importa, y luego ahí es donde empiezan a distinguirse. Yo soy confiable, el otro no. Yo lo voy a hacer mejor, el otro no. Yo le voy a poner este acento que el otro no se lo va a poner y que va a ser la diferencia de solución. Entonces, yo creo que aquí lo que pasa es que como que no nos resignamos a que estamos en una sociedad distinta a la ateniense y que incluso hemos tendido a verla de una manera un poco ideal, como si en las asambleas no hubiera también la manipulación del demagogo, la aclamación, el sojuzgamiento a la opinión minoritaria. O sea, este régimen de comunicación política, estas formas de democracia contemporáneas, representativas, masivas, con injerencia del dinero, con uso de marketing, con un gran peso de los medios electrónicos, tienen muchos problemas, pero también han hecho posible que individuos que antes hubieran sido los esclavos de Atenas, puedan informarse con una frase y con una foto y votar y elegir y participar en el juego de la decisión de lo público. ¿Coincides? Es decir, las redes sociales, por ejemplo, que es un tema. Obama ganó vía redes sociales. No se olviden de las redes sociales porque el candidato que no ponga sus mensajes y tenga contacto, entonces pierde peso. Hacia las conclusiones, tus conclusiones, Rodrigo Salazar. El ciudadano en los próximos meses se enfrentará con muchos rostros, con muchas palabras, con algunas ideas, con frases cortas de alto impacto, con descalificaciones, con acusaciones, revelaciones de información respecto a los distintos competidores. ¿Qué le dirías tú, a manera de conclusión, a ese ciudadano que tiene, como bien señalaba Nicolás, la enorme responsabilidad y dificultad para elegir? Sí, yo, mi propia idea de esto es más allá de la próxima elección inmediata, creo yo que la forma en que una sociedad a largo plazo se beneficia más de una democracia es cuando, en una democracia la inmensa mayoría de nosotros, todo lo que tenemos para producir una influencia en las decisiones es el voto, ¿verdad? Es nuestra herramienta para influir en un sinnúmero de decisiones. Entonces hay que utilizarla, creo yo, bien, y a largo plazo utilizar bien el voto significa condicionarlo al desempeño, creo yo. Condicionar el voto al desempeño, no regalar el voto, ¿verdad? Y tratar de obtener información sobre dos cosas: el récord de las personas en su trayectoria política, cómo deciden y con qué resultados. Dos, si se necesita información para tener una idea de las circunstancias en las que se dan las decisiones políticas, ¿verdad? Porque cada decisión política y sus efectos pues, es adecuada o inadecuada dependiendo de las circunstancias que las rodean, es decir, gobernar tiene su complejidad, entonces sí se necesita un esfuerzo por hacerse de esta información, ¿no? Y una sociedad
que condiciona su voto, a la larga, creo yo, consigue que sus políticos como colectivo, como clase política, pues pongan más atención en sus decisiones con el fin de recibir un premio electoral. Y Nicolás, ¿en qué coincides? ¿En dónde están tus diferencias? ¿En qué debe pensar el elector cuando se presente en los distintos candidatos? Yo pondría el acento en esta cuestión de los temas y los deseos de la gente. O sea, voy a un ejemplo. Todos quisiéramos que hubiera una educación pública de calidad. En consecuencia, todos los candidatos nos van a ofrecer educación pública de calidad mañana. Entonces, yo lo que sugeriría al elector, porque los candidatos no lo van a decir, incluso no se lo van a decir al rival porque podría ser un tiro al zapato, es que tengamos conciencia de que los asuntos públicos no se resuelven de un día para otro, no se resuelven por la pura buena intención de los políticos, ni tampoco aquellos que coinciden con lo que queremos van a hacer exactamente lo que queremos. Entonces necesitamos allegarnos de información. O sea, esos elementos que son, trata el asunto que me interesa, dice que lo va a resolver, además dice que lo va a hacer muy pronto, ok, que los tomemos con mucha reserva. Creo que el ciudadano escéptico para mí es un ciudadano saludable al funcionamiento democrático. ¿Qué quiere decir ciudadano escéptico? Que no agarre y diga, bueno, como siempre he votado por el Partido de las Uvas, voy a votar por el Partido de las Uvas otra vez. Sino que vea, ok, me gustan, vamos a ver cómo lo han hecho, vamos a ver qué tan eficientes, de todas sus ofertas, cuántas cumplieron, vamos a ver qué sabemos acerca de sus modos de vida, si, digamos, son gente que se enriqueció de manera espectacular. Nicolás, cuando hablas, por ejemplo, de la educación, pienso una enorme preocupación con las últimas noticias es la seguridad, pensar que va a llegar una especie de todopoderoso a resolvernos la enorme dificultad de violencia y seguridad que tenemos. Sí, no, yo creo que no conviene que seamos ingenuos ni crédulos. Yo creo que nos conviene una buena dosis de escepticismo y en algunos temas pues, de franca resistencia. O sea, nadie va a resolver el problema de la seguridad pública en un mes. Ni solo, ni en 30 minutos. Recuerdo que alguien dijo, eso se resuelve, por ejemplo, un conflicto como el de Chiapas. En 15 era, ¿no? En 15 era, ¿no? Y ese tipo de ofertas pero bueno, claro, ahí ya vienen los estilos de los electores. Yo escucho a un político ofrecer algo así y más bien ya me genera a mí mucha desconfianza, porque quiero políticos realistas, pero ahí sí es donde están estos problemas, digamos, de las tensiones entre lo que el elector busca. A veces está desesperado, quiere la solución de un problema y puede votar por el político que ofrece que en 15 minutos resuelva un asunto, cuando a lo mejor eso es visto bien, completo, con todos los elementos, pues inviable. Es decir, a manera de conclusión diríamos, obtener información, buscar el récord personal de la persona que nos está hablando, no regalar nuestro voto, comparar qué hizo en otras oportunidades, en otros cargos, qué resultados ofreció, qué prometió y qué cumplió. En fin, yo lo resumiría con eso que tú dices, no ser ingenuos, no regalar el voto, es decir, utilizar el poder que tenemos como electores. Y con ello nos despedimos, si les parece bien, maestro Rodrigo Salazar, profesor de Flaxo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Doctor Nicolás Loza, profesor también de Flaxo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias a usted por acompañarnos una semana más aquí en Voces de la Democracia. Hasta la próxima.